Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda jornada del ciclo de charlas de terapia ocupacional, Derecho, Sexualidad y Ciudadanía, acompañamiento para familias desde terapia ocupacional, organizado por la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy nos acompaña Daniel Lagos, terapeuta ocupacional integrativo, magíster en Psicología, convención en Psicología Social, académico de la Universidad de Chile y Universidad Bernardo Higgins y activista por la diversidad no binaria. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental juvenil y diversidades sexoafectivas, cómo poner atención. Bienvenido, Daniel. Y para todas las personas que están presentes, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat y las haremos al final de la presentación de Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a participar de este encuentro. Tal como dijo la Pauli, la idea es que puedan ir haciendo sus preguntas, comentarios también en el chat, para tratar de mantener un orden, ¿cierto?, dentro de esta presentación. Primero voy a hablar yo, pero la idea es que podamos ir conversando un poco luego de la presentación, si es que se puede ir aclarando algunas dudas que puedan surgir, o finalmente tratar de abrir un poco el tema, ¿ya? Partir diciendo que esta es una presentación que armé especialmente para este día, y que de alguna manera presenta mi perspectiva sobre estos temas, lo cual no quiere decir que yo voy a presentar la verdad sobre las cosas, ni mucho menos, ni que es la única postura al respecto, ¿ya? En relación a salud mental juvenil y diversidad sexoafectivas hay muchas posturas, hay muchos enfoques, hay muchas miradas, y yo hoy día vengo a compartir la mía. A propósito también de lo que han planteado algunos autores, algunos estudios, algunas encuestas, ¿ya? Pero puede ser que alguna de la información que hoy día yo entregue a algunas personas no le haga tanto sentido o no estén tan de acuerdo, y eso está perfecto, ¿ya? La idea es que estos temas se dialoguen, se conversen, y entre todos, todas y todes podamos llegar a algunos puntos de acuerdo, ¿ya? Me gustaría comenzar, estas son las temáticas que vamos a abordar hoy día, y cualquiera de estas temáticas luego las puedo profundizar un poco más, ¿ya? Me gustaría tratar de hacer la presentación lo más rápido posible, para luego tratar de conectar con sus necesidades, inquietudes, dudas, incluso experiencias, ¿ya? Y vamos a partir con el choque generacional que se está dando en la actualidad respecto a qué es lo que podemos considerar como generación más adulta o más mayor y generación joven, cuáles son sus características y cuáles serían los puntos de conflicto entre estas ambas generaciones. En segundo lugar, vamos a abordar el tema de las diversidades sexoafectivas humanas. Y claramente el tiempo no me da para abordarlas todas, pero voy a tratar de hacer un resumen de las principales que se están presentando hoy en día, y poner sobre la mesa finalmente que la sexualidad humana está en un proceso de diversificación, podríamos decir, ¿ya? Luego vamos a hablar un poco de la discriminación y vulneración de derechos que sufre parte de esta diversidad que podríamos denominar como las personas disidentes. Y por último, salud mental juvenil y qué tiene que ver con estos temas, ¿cierto? Con estos tres temas anteriores. Así que comencemos. Vamos a partir mostrando un poco este esquema que me gustó respecto a las diferentes generaciones. Me imagino que lo han escuchado, cómo se clasifican, cuál es el nombre que tienen y las principales características, ¿ya? Si bien es cierto, esta clasificación proviene de algunos pensadores más de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo, la verdad es que las características que ellos describen son bastante representativos de
las generaciones a lo largo de varias regiones del mundo, ¿ya? Em, en este cuadro, por ejemplo, aparece la generación del silencio, que es considerada como aquellas personas que nacieron en la posguerra, los baby boomers, que nacieron, ¿cierto?, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y en un periodo en donde ocurrió una explosión de la natalidad, por eso se llaman baby boomers. Y la mayoría de las personas entonces que nacieron entre el 1946 y 1964, en la actualidad vendrían a ser los adultos mayores o las personas mayores de nuestra sociedad. Luego seguiría la generación X, que actualmente vendría a corresponder como a los adultos medios. Los millennials, que vendrían a ser los adultos jóvenes y también gran parte de la generación más juvenil, sobre todo pensado acá en Chile. Y la generación Z se refiere a aquellos que nacieron desde el 97 en adelante, ¿ya? Entonces, las personas que han estudiado las diferencias generacionales se han dado cuenta que estas generaciones o estos grupos de personas presentan diferencias importantes en relación a aspectos culturales, circunstancias históricas y podríamos decir también valores, ya cuáles son los valores que predominan en ciertas generaciones, cuáles son como los propósitos, las metas o aquello que es considerado más importante dentro del desarrollo de un individuo y de la sociedad. Por dar un ejemplo, uno de los típicos grupos de los cuales se habla es de los boomers, pensando en los adultos un poco más mayores. Se ha descrito que el rasgo característico de los boomers tiene que ver con la ambición y con esta idea de poder surgir, ¿no? Está asociado a la idea del progreso, del surgimiento, de poder superar un poco las expectativas que heredaron desde sus padres. Em, y por otro lado, eso también va a repercutir en el desarrollo de la generación X, que son, podríamos decir, los adultos medios, que actualmente tienen entre 40 a 60 años, en donde también se continúa esta como obsesión por el éxito, que tiene que ver con también las ideas de progreso, desarrollo económico, estabilidad económica y poder alcanzar ciertas metas en la vida. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en las características, podríamos decir rasgo característico de los millennials o la generación Z, que son los más jóvenes, ya no se comparte esa misma mirada o ese mismo propósito relacionado al éxito, sino que aparecen algunos conflictos en relación a las crisis sociales que estamos viviendo de muchos tipos. Y aparecen algunos rasgos que tienen que ver también con la frustración o con la irreverencia en el caso de la generación Z. Ahora vamos a mirar como diferencias generacionales, las principales diferencias generacionales más marcadas. Considerando los baby boomers y la generación X, podríamos decir que es una generación tradicionalista, en donde la religión está muy presente. Están muy teñidos por el patriarcado y el machismo, que son formas, ¿cierto?, de organización social, donde el hombre adquiere mayor poder en la vida tanto eh, pública como privada. Los baby boomers además se caracterizan por un uso accesorio de la tecnología. La tecnología está recién despegando, digamos, en sus múltiples posibilidades. El motor de vida de esta generación más anterior es la familia y esta idea, ¿cierto?, de que uno viene a esta vida a tener hijos y a mantener la familia, a lograr cierto éxito económico que te permita esa mantención adecuada de la familia. Y se caracteriza también por identidades estáticas y roles definidos. Identidades estáticas en el sentido de que muchas de las características que definen a estas personas son características que ellos presentan durante toda la vida. O me imagino que han escuchado esta frase de que antiguamente uno ingresaba a un trabajo
y ese trabajo tú lo podías mantener durante toda tu vida. Y eso va configurando a personas más estáticas, más tendientes a lo estático, al compromiso y a los roles definidos y más fijos. Claramente esta generación tiene muy presente y se organiza también en relación a los roles de hombre y de mujer, como identidades opuestas y súper rígidas. Por otro lado, los millennials y los Z, podríamos decir, son un opuesto a estas características. No son tradicionalistas, son más bien revolucionarios y transformadores porque están constantemente cuestionando el sistema en el que ellos han nacido. Existe una ausencia de la religión, ya no pesa, digamos, ciertos discursos que antes pesaban mucho respecto del pecado, respecto de la salvación, que eran discursos más religiosos. En la generación joven eso ya cada vez existe menos. Es una generación que está muy ligada a los discursos más feministas y ecologistas. Por lo tanto, empieza a tener conflictos con estas ideas más patriarcales. A diferencia de los boomers, hay un uso indispensable de la tecnología, o sea, son personas que dependen de la tecnología. El motor de vida ya no es la familia necesariamente, ni hay como una pretensión de alcanzar esta familia ideal tradicional. Y la identidad es mucho más dinámica, son múltiples los roles que una persona puede tener y se caracteriza también por los cambios. Es una generación que tiende más al cambio que a la estabilidad. Entonces, si se fijan, al menos en estas características son bastante opuestos. Y estas características que no logran ser tan iguales o tan similares, sin duda van a ir generando diferentes conflictos, diferentes tensiones, porque la generación, podríamos decir, más antigua, no entiende lo que ocurre o hay cosas que no logra comprender o incluso le pueden parecer como aberrantes. Entonces, sin tratar de discriminar a nadie, podríamos diferenciarnos entre personas mayores y personas jóvenes. Y cada uno de nosotros podría ubicarse dentro de una de estas dos clasificaciones. También podemos estar un poco al medio, pero podríamos tratar de ubicarnos, a ver, yo pienso más como una persona mayor o como una persona joven. Y lo interesante entonces es comenzar a mirar cuál es la postura frente a la sexualidad humana. En las personas mayores está muy presente los valores de la familia, el compromiso y la tradición. Por lo tanto, la sexualidad quiere también una impronta relacionada a lo fijo o a lo estático. Las personas mayores también se han desarrollado, crecieron y a veces continúan reproduciendo un sistema heteronormado, es decir, donde lo normal es ser heterosexual, y los binarismos de mucho tipo. Cuando yo digo binarismo me refiero a una organización en duplas y en opuestos dicotómicos, como si no existiesen más opciones. El binarismo hombre y mujer, el binarismo heterosexual homosexual, ¿cierto? Como si solo existiesen esas dos opciones, el binarismo sano y enfermo, etcétera. Entonces, en este sistema heteronormado, ser una persona disidente, homosexual, diferente, el apelativo que queramos, va a significar ser una persona desviada, patológica y enferma, ¿ya? Anormal, pecadora, es decir, entra en esta categoría binaria en el opuesto. Y además la sexualidad está ligada al sexo biológico, solo entendida como en su componente más corporal, biológico. De hecho, otra de las frases típicas de personas mayores es como lo natural es la procreación, ¿cierto? La sexualidad humana la podemos reducir a tener hijos. Y eso es toda la sexualidad, como si se pudiese reducir solo a eso. En cambio, las personas jóvenes, los valores no son los mismos, hay mucho más, se le da mucha más importancia al cambio, a la exploración y a la innovación. Los valores de esta cultura más juvenil tienen que ver con eso, con ser innovador, con ser diferente eh, y con atreverse a cambiar. Claramente eso pone al sistema heteronormado en crisis, hay una deconstrucción de la sexualidad y filiación humana, y cuando digo deconstrucción me refiero a un cuestionamiento constante.
de qué es entonces la sexualidad y qué es la filiación, o sea, qué tipo de relaciones quiero tener en mi vida, a qué le llamamos compromiso, qué es el amor, etcétera. O sea, la generación joven se cuestiona todo lo que antes no se cuestionaba. Y por lo mismo la sexualidad es vista como un fenómeno complejo, ¿ya? Em, y yendo un poquito más profundo, entonces podríamos decir que las personas mayores presentan un pensamiento naturalista, es decir, que creen que la sexualidad obedece a razones naturales biológicas y buscan la coherencia, o sea, que el sexo biológico sea coherente con la expresión corporal y con la expresión subjetiva de la persona. Por lo tanto, se pretende eso, se pretende esa coherencia total, que el hombre se comporte como hombre, ¿ya? Y cumpla las características asignadas al hombre, y así lo mismo hacia la mujer. En ese sentido, el sexo está por sobre el género, o sea, el cuerpo manda. Si tú tienes pene, debes cumplir ciertas características, y si tú tienes vagina, debes cumplir otras características. En esta mentalidad, el sexo ocupa una posición de mayor poder por sobre el género y la dimensión más subjetiva de la sexualidad. Y ocurre un etiquetaje externo binario que quiere decir que la persona se identifica o se clasifica según lo que la sociedad me ha dicho. Entonces, la sociedad me va a decir a mí si yo soy hombre o soy mujer. Y no hay más opciones. En cambio, para las personas jóvenes, la sexualidad es un proceso cultural, no tiene que ver necesariamente solo con lo biológico, y las diferentes culturas organizan la sexualidad humana de diferentes formas. La sexualidad es un proceso complejo que involucra múltiples dimensiones, no solo el cuerpo, la biología y la procreación, sino también el género, esta dimensión más subjetiva que tiene que ver con yo me percibo como características más femeninas o más masculinas, tiene que ver también con la afectividad, la expresión de cariño, los vínculos humanos y múltiples otras dimensiones, la estética, por ejemplo. Y en ese sentido, las personas jóvenes entonces tienen un desafío también, que es el autoetiquetaje, o sea, yo mismo tengo que identificar cuál es mi etiqueta o cuál es mi definición, cuál es mi característica. Y aquí aparece entonces el problema del closet, porque pareciera ser que hay ciertas definiciones o ciertas identidades que no pueden ser nombradas, ¿ya? Y otras que sí, porque si tú eres heterosexual, para la persona mayor no hay ningún problema, ¿ya? Pero si no lo eres, o si eres una persona, digamos, que muestra esta coherencia, para la generación mayor no va a haber ningún problema. Pero si no eres coherente, es decir, si tu sexo es masculino, pero tú tienes características femeninas, ahí empieza el problema. Y entonces la generación joven tiene que resolver qué hace, qué hago. ¿Me escondo? ¿Lo digo? ¿Lo expreso? ¿Lo aclaro, entre comillas, como si fuese una suerte de obligación que la persona tiene que hacer hacia el resto, como yo tengo que aclararle al resto lo que soy, ¿no? Lo cual es súper discutible y claramente trae repercusiones en lo que vamos a ver después, que es la salud mental. Entonces, teniendo este piso que nos muestra claramente las diferencias generacionales y cómo estas diferencias pueden estar marcadas por muchos conflictos entre personas mayores y personas jóvenes, eh, mostramos a continuación algunos ejemplos de la diversidad sexoafectiva humana, que son los conceptos que la generación joven presenta en la actualidad y que yo diría que además son conceptos bastante representativos de la diversidad sexoafectiva que siempre ha estado, ¿ya? Solo que no siempre se ha visibilizado, no siempre se ha respetado y no siempre se le ha dado un lugar. Esta es como una galletita que siempre se utiliza para poder explicar la diferencia entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual. Vamos a partir por lo más simple, que es el sexo biológico. El sexo biológico tiene relación con nuestro cuerpo y nuestra biología. En relación al sexo biológico, las personas se pueden clasificar en un extremo mujer, o como dice acá, hembra, porque aplica también a los animales, y en otro extremo
hombre o macho. Sin embargo, incluso a nivel del sexo biológico, hay personas que tienen características de ambos y que podríamos denominar como intersexuales. Y claramente esta diversidad de personas tampoco podría ser clasificable solo en tres opciones. Podrían haber personas que eh, podrían mantener características de ambos, incluso biológicamente, a nivel hormonal, por ejemplo, pero con un predominio de las características más femeninas o de mujer, o por otro lado, hombres eh, que también pueden presentar algunas características femeninas, pero con predominio de características masculinas. Entonces, claramente es un espectro y hay una diversidad. Otro elemento es la identidad de género. La identidad de género que tiene que ver con subjetivamente cómo me siento, cómo me percibo, de acuerdo además a las características culturales que han sido asignados a hombres y mujeres. Entonces, subjetivamente o psicológicamente, ¿me siento más hombre o me siento más mujer? Y entre medio están las personas, entonces, que no necesariamente se perciben de acuerdo a su sexo biológico como personas trans, ¿ya? Es decir, tiene un cuerpo masculino, un predominio de las características masculinas en su cuerpo, sin embargo se percibe como mujer o al revés, predominio del cuerpo femenino, pero se percibe como hombre. Y también estamos las personas queer o no binarias, que somos personas que subjetivamente no entramos ni en la categoría de hombre ni en la categoría de mujer, o podríamos entrar en ambas, porque ninguna de las dos no define completamente. Por otro lado está la expresión de género, que es cómo yo me quiero presentar a la sociedad. Y eso tiene que ver más con la parte estética. Puedo tener una expresión más masculina, una más femenina, o ser una persona andrógina. Y para ir aclarándolo desde ya, cada una de estas características puede darse en todas las combinaciones posibles, ¿ya? Es decir, yo puedo tener un sexo biológico, por ejemplo, femenino, pero sentir que mi identidad de género es más masculina, ¿ya? Internamente me puedo sentir más hombre, pero mi expresión de género puede ser más andrógina. No necesariamente quiero verme como un hombre. Entonces, la mezcla, ustedes ya se darán cuenta, es múltiple, es infinita. Y por último está la orientación sexual, que es finalmente hacia qué tipo de personas yo me siento atraído o atraída. Y entonces, si yo me siento atraído, atraída hacia personas de mi género opuesto, me denomino heterosexual, del mismo homosexual y de ambos bisexual, existiendo además otras opciones entre medio. ¿Ya? En relación a la diversidad trans, es importante también tener presente la diferencia entre travesti, transgénero y transexual. Travesti es la persona que se viste y actúa como el género contrario, pero lo hace en ocasiones especiales, como dice acá, como en una fiesta o para un evento en particular. La persona transgénero, por otro lado, vive y se expresa en el rol del género opuesto, es decir, se visten, se comportan y hacen lo que un hombre normal o una mujer normal harían en su sociedad. Algunas personas transgéneros, como dice acá, están cómodos con el sexo que tienen, por lo tanto, no necesariamente se van a querer operar, ¿ya? Y la persona transexual es la persona que se siente atrapada en un cuerpo que no le corresponde y que finalmente busca, en la mayoría de los casos, la intervención quirúrgica. Hay personas transgénero que también les gustaría, ¿cierto?, poder optar como a esta intervención quirúrgica o este cambio, esta modificación de su cuerpo. Y por último, también hablar un poco de la diversidad no binaria. La identidad de género no binaria, entonces, involucra o incluye a aquellas personas que no se identifican o expresan con una identidad de género exclusivamente femenina o masculina. Y es un espectro. O sea, tenemos personas agénero, que son las personas que no se identifican con ningún género en específico, personas de género no conforme, sus características físicas no se corresponden con el género esperado, digamos, las personas de género fluido,
y el fluido tiene que ver entonces con el cambio, y personas que van cambiando de género y que no quieren tener una identidad estática. El género queer, persona que no se identifica con un género único estático, sino que con una diversidad de posibles géneros. Y andrógino, digo, como una persona cuya expresión no es específicamente masculina o femenina, por dar algunos ejemplos. También en este espectro no hay total consenso, hay algunos autores ahí que empiezan como a discutir sobre género queer y no binario es lo mismo, para algunos sí, para otros no, hay sutilezas, pero lo importante es entender que estas personas estamos por fuera del binario hombre-mujer, ¿ya? Somos una tercera posibilidad, una tercera alternativa, eh, y cada una de estas personas tendrá sus propias particularidades también, ¿ya? Teniendo claro como un poco estas diferencias conceptuales, ahora lo importante es empezar a pensar cuál es el contexto en el que estamos viviendo esta diversidad. Se realizó una encuesta hace muy poquito, realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con el MÓVIL, que es el Movimiento de Liberación Homosexual en Chile. Y esta encuesta arroja que el 90% de la comunidad LGBTIQ+ ha sufrido discriminación. Cuando uno le consulta a las personas entonces de la comunidad, el 90%, casi todos, refieren haber sufrido algún tipo de discriminación, lo cual es bastante preocupante. En Chile, según el estudio, solo un 31% de los miembros del colectivo tiene la sensación de que puede expresar libremente su orientación sexual o identidad de género, es decir, uno de cada tres. Eh, Estos son datos de una encuesta realizada este año. Y el 71,8% de los ciudadanos considera que se respetan poco sus derechos. Hay una percepción entonces de injusticia social en la gran mayoría de las personas que pertenecemos a esta comunidad más disidente. La encuesta se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2020, ya los resultados se analizaron este año, y determinó que más del 70% del colectivo ha tenido problemas psicológicos a raíz de su orientación sexual o de género, y más del 30% ha intentado suicidarse. Nuevamente, la cifra es alarmante. Uno de cada tres personas, entonces, que somos parte de esta disidencia sexual, ha hecho un intento suicida. Y eso claramente da cuenta de las dificultades que vive una persona no heterosexual, finalmente, no heterosexual o no cisgénero, que sería una persona que se siente, digamos, con un género no coherente a su sexo biológico. Eh, entonces, ya solo al mirar estas cifras es preocupante los niveles de intentos suicida, y los niveles también como de percepción de vulneración de derechos. El Movimiento de Liberación Homosexual hace cada año un informe de derechos humanos de las diversidades sexuales y de género en Chile. Y estos son los resultados del informe del año pasado. A nivel nacional, los atropellos, se refiere a atropello en derechos, subieron un 14,7% en comparación al 2020. Si se fijan, esta es la curva que muestra el número de casos que han sido denunciados en relación a vulneración de derechos. Y estos son los años, desde el año 2002 hasta el año 2020. O sea, solo el número de casos de denuncia ha ido en aumento. Algunas personas sostienen que eso no significa que los actos de vulneración hayan aumentado, sino que las personas de la disidencia sexual nos atrevemos a denunciarlo más. Pero el número de vulneraciones debiese ser más o menos el mismo a lo largo de los años. Las vulneraciones a los derechos se dividen en 6 asesinatos, 132 agresiones físicas o verbales, 16 abusos policiales, 110 casos de discriminación laboral, 33 de tipo educacional, 60 movilizaciones o campañas de odio, 379 episodios de marginación institucional,
64 exclusiones en el espacio público-privado, 253 casos de transfobia comunitaria, es decir, homofobia, transfobia realizada por la misma familia, amigos o vecinos, gente que está cerca. 209 discursos que incitan a la violencia, etcétera. O sea, en Chile hay mucha vulneración hacia las personas que somos parte de esta disidencia sexual. Algunos ejemplos, no sé si lo recordarán, pero ocurrió un crimen lesbofóbico en Coronel. Una chica, ¿cierto?, fue asesinada, al parecer por su expareja, porque ella, luego de haber terminado con él, empezó a tener una relación con una mujer. Y estando en la vía pública, él la asesina. Claramente se vincula este acto y se vinculan estos crímenes también al hecho de que las personas sean parte de la disidencia sexual, cómo eso despierta el odio finalmente que puede llevar a cometer ese tipo de crímenes, ¿ya? La situación también de Valentina, que fue una joven trans que también murió a principios de este año en la ciudad de Puerto Montt. Eh, y también se ha ligado este crimen a razones de transfobia. Hace poco también apareció esta noticia de Nicole Saavedra, que fue una chica lesbiana que en el año 2016 subió a una micro y el chofer de esa micro abusó de ella, la secuestró y un millón de otras cosas hasta que finalmente la asesinó. Y este crimen también, dentro de las pericias judiciales, ¿cierto? Se ha quedado en evidencia que hay un vínculo como lesbofóbico dirigido especialmente hacia ella. Y hace muy poco el brutal ataque que sufrió nuestra presidenta del sindicato de Amanda Jofré, que es una agrupación de trabajadores sexuales trans y travestis. Ella fue quemada en la vía pública, le rociaron benzina, un grupo de sujetos, eh, y actualmente se encuentra en recuperación. Entonces, por no seguir, digamos, dando ejemplos, creo que es suficiente para darnos cuenta que en Chile existe mucho odio hacia las personas de la disidencia sexual. Y ese odio finalmente se traduce en crímenes. Me gusta mucho esta frase de la activista Julieta Farioli, que nos invita a pensar y a transformar que la homofobia y la transfobia y otros tipos de fobia no son fobia, sino que son odio, ¿ya? Como dice ella, no estamos hablando de un miedo. El homo-odio o el trans-odio son formas de discriminación y violencia que nacen de una sociedad intolerante, que inculca supuestos valores y normas que nos dejan afuera. Entonces, fobia hace alusión a un miedo, y la gente no nos tiene miedo, nos tiene asco, nos tiene odio. Decirle fobia es justificar ese odio. Yo estoy completamente de acuerdo con ella. Creo que decirle fobia es relativizar finalmente el odio que existe y el rechazo, ¿ya? Porque cuando una persona le tiene fobia a algo, arranca o empieza a manifestar síntomas de miedo. Pero en general las personas que tienen algo en contra de las disidencias sexuales no tienen miedo, tienen odio y lo que hacen es agredir. Considerando entonces estos elementos, vamos para finalizar ahora a meternos como en cómo esto repercute en la salud mental infanto-juvenil, ¿ya? Primero mencionar que en términos de la salud mental estamos en una transición desde lo que se consideraba como una patologización de la diversidad, es decir, las disidencias eran consideradas enfermedades,
por lo tanto antiguamente requería de tratamiento, terapia o corrección en ese sentido. Ahora estamos transitando y transformando esta mirada en una despatologización de la diversidad. O sea, las personas pertenecientes a la disidencia sexual no estamos enfermas, no tenemos ningún trastorno mental, y por lo tanto, lo que sí se requiere es un acompañamiento y contención, porque como ustedes se habrán dado cuenta, el contexto es hostil y el contexto no es el ideal para que una persona pueda libremente vivir su sexualidad, abrirse, digamos, a la comunidad, porque existen muchos elementos que restringen esa expresión, que restringen esa libertad. Y también eso va de la mano con un evidente y creciente pluralismo social. O sea, la sociedad se ha abierto a ir reconociendo esta diversidad. Eh, Tenemos que considerar algunos datos. El colectivo LGBTIQ+, según la teoría del estrés de minorías, que es una teoría que dice que las minorías viven con mayor estrés, este colectivo tiene una mayor prevalencia de trastornos mentales, ¿ya? Causados por los estresores sociales asociados al estigma y al prejuicio. Existe un mayor prejuicio a los hombres que presentan atributos femeninos. Eso también se ha denominado plumofobia o plumo-odio. Existe un mayor prejuicio hacia hombres femeninos que a mujeres masculinas. La vivencia de ser diferente o ser disidente en general se vive soportando el estrés externo, es decir, el estrés de esta sociedad que discrimina, y el propio estrés, porque las personas de la disidencia sexual también podemos caer en la autodiscriminación o en el autoestigma, ¿ya? Un poco de eso habla Goffman, por ejemplo, un sociólogo, en relación a cuando una persona es estigmatizada, cómo se va viendo deteriorada su identidad. Independiente de los niveles de aceptación familiar, los jóvenes transgénero reportan menor apoyo social y menor calidad de vida en general, porque tienen mayores síntomas depresivos y mayor pensamiento suicida. Esta discordancia entre lo normal y los propios atributos lleva al individuo, a las personas, a odiarse y a denigrarse a sí mismo, incluso llegando en ocasiones a sentir vergüenza de uno mismo. Estar en el armario o estar en el closet genera un continuo estrés, un continuo como autocontrol de la conducta o autorregulación. Sin embargo, el hecho de salir del armario entre comillas, tampoco es el alivio total, porque luego de eso hay que enfrentar la estigmatización y los prejuicios socioculturales también. Entonces, no es que la persona, entre comillas, salga del armario y tenga su vida resuelta. Al contrario, comienzan otros desafíos. Para muchas personas, de hecho, la vida era más fácil cuando estaba dentro del armario, dentro del closet. Yo pienso y planteo que ojalá algún día no exista esto de salir de closet o entrar de closet porque no tendría por qué ser así. La sexualidad es un fenómeno tan subjetivo también, tan individual, tan íntimo, que uno debiese solo compartirlo con aquellas personas con las cuales uno tiene confianza. El resto no tendría por qué, digamos, no tendría por qué importarle particularmente este aspecto. ¿Cuándo prestar atención? Si el niño o el joven presenta estos síntomas depresivos o ansiosos, entre otros. Estos son solo algunos. Ánimo decaído, depresivo, triste o melancólico la mayor parte del tiempo. Deja de participar en actividades de interés o no refiere, no hay motivación. Aumento o disminución considerable del peso corporal, pensando en el último tiempo o quizás vinculándolo a esta experiencia de que el niño o el joven pueda estar identificándose como parte de una disidencia sexual. Insomnio e hipersomnia, es decir, dificultad para dormir o dormir excesivamente. Inquietud motora, estado de agitación o ansiedad constante. Inactividad, falta de motivación para hacer cosas. Aislamiento, preferencia por la soledad la mayor parte del tiempo. Desconcentración o problemas en el rendimiento académico o en el rendimiento habitual que el niño o el joven tenga en otras cosas. Él o la niña. ¿Ya? Y entre estos pueden haber otros más, que incluso pueden ser más graves, pero esto ya es para preocuparse. ¿Cuáles son los factores protectores? Y esto quiere decir qué podemos hacer.
hay diferentes tipos de factores protectores y eso es bueno porque quiere decir que podemos hacer muchas cosas al respecto. Y debemos considerar siempre los factores socioculturales. En sociedades, por ejemplo, donde existe el matrimonio igualitario, donde existe la adopción homoparental o existe una educación sexual integral, los niveles de problemas de salud mental en la población LGBTIQ+ disminuyen considerablemente, ¿ya? Por lo tanto, como sociedad, podríamos avanzar en este tipo de temáticas y repercutiría positivamente y directamente en la salud mental de las disidencias sexuales. A nivel familiar, la familia siempre va a poder brindar un mejor acompañamiento en la medida que se informe y que se eduque más frente a los temas. Es fundamental que la familia como unidad familiar cuente con el apoyo escolar o cuente con el apoyo de las instituciones donde se vincula su hijo o el joven. Sentimiento de comunidad y aceptación, es decir, sentirse parte de un grupo que te acepta y te quiere. Y en los factores personales, la participación comunitaria, ya sea real o virtual, ha demostrado que mejora la salud mental y claramente el contar con una familia presente repercute en el autoestima de la persona considerablemente, ¿ya? Algunas instituciones que trabajan digamos, de forma considerable estos temas y pueden servir para continuar buscando apoyo, Todo Mejora, El Móvil, Fundación Iguales, Fundación Selena para personas trans, niños y jóvenes trans, Fundación Transitar para niños y jóvenes trans también, y Espacio Seguro como un centro de apoyo, ¿cierto? De apoyo psicosocial, apoyo psicológico y emocional para las diversidades sexuales y también para mujeres. Por mencionar solo algunos, claramente hay más. Y ya para ir cerrando las últimas sugerencias, la primera claramente es asumir la diversidad humana. Creo que es un poco luchar contra la corriente, continuar como con esta idea de que las personas nos podemos clasificar solo de dos formas o en dos categorías, cuando en realidad somos tan diferentes todos, ¿no? Del mismo modo, tratarnos como personas, no como etiquetas. Más allá de si alguien es gay, lesbiana, trans o la etiqueta que sea, nunca olvidar que es una persona y que eso es solo una parte de su ser y de su identidad. Consultar los pronombres a las personas, cómo les gustaría que les traten, como él, como ella, como ella o como le, que son los pronombres neutros para personas no binarias. Esto demuestra respeto por la identidad de género de la persona. Tratar de no decir tu amigo el gay, tu amiga la lesbiana, tu amigo trans o tu compañero trans, porque nuevamente estamos reduciendo a la persona de la etiqueta. Esa persona tiene un nombre, ¿ya? Y no es solo lesbiana o no es solo trans. Importante es seguir escuchando y dialogando diferentes experiencias y comenzar a utilizar el lenguaje inclusivo, solo lo pongo como un extra. Eh, el decir todes ya es un punto a favor, digamos, de poder mirar que no solo existen todos, masculino, y todas, femenino, sino que también están todes, que son las personas ni masculinas ni femeninas o que mezclan ambos. Para aceptar y respetar la diversidad humana, puedes comenzar acogiendo tu propia diversidad. Esa es parte de mi experiencia, porque siento que a mí también me ha costado eh, definirme a mí mismo, identificarme, porque yo también nací en una sociedad binaria y ha sido parte de mi recorrido y de mi vida poder reconocer mi propia diversidad interna. Y en la medida en que me doy cuenta de lo diverso que soy yo, he podido apreciar lo diverso que son todos los demás también, como esta diversidad mía no es solo mía, creo que está presente en todas las personas. Ahí está mi Instagram por si me quieren seguir y también voy subiendo contenido relacionado a estas temáticas. La referencia. Y bueno, estoy deseoso de saber sus comentarios, sus preguntas. Y perdón si me extendí mucho. Muchas gracias, Daniel.
Ahí. No sé si logras ver los aplausos. Están en la grabación. No logro ver nada, pero si tú me lo dices, lo siento. Lo siento en mi corazón. Claro. Y corazón. Sandra dice, muchas gracias por permitir espacios de tolerancia y respeto dentro de la universidad. Estamos intentando hacer que estas charlas tengan sentido para la comunidad, para todos y todas. Muchas gracias por este espacio. Qué importante es dejar de asumir la orientación e identidad sexual de las personas. Súper. No sé si habrán preguntas directamente para Daniel, para que nos pueda responder. Al parecer, si alguien quisiera hacer una pregunta activando el micrófono, podría hacerlo. Pueden ser preguntas, comentarios, Todo lo lo que les que acomode. María Constanza levantó la mano. Hola, profe. Y hola, Dani, Hola, creo. No Hola. sé cómo te acomoda. está bien, Dani. Claro. Sí. Ya. Puedo aclarar eso también, no hay problema. Y mis pronombres son todos. Ya. Me pueden decir él, la, ella, cualquiera. No tengo problema. Bacán. Bueno, primero, gracias. Perdón si se escucha mi gato, siempre está ronroneando arriba del micrófono. Qué lindo. Sí. Gracias por la charla, gracias por la oportunidad en la universidad. Es un tema súper interesante y que de repente, por este mismo tema generacional que se comentaba antes, uno como joven obvia y cree que es como que todo el mundo lo entiende y a veces no. Y encuentro súper importante que la universidad dé estos espacios para que se conversen, se expliquen, y encuentro también muy bacán que se expliquen desde una persona que venga dentro de la comunidad y que sepa de lo que está hablando. Porque de repente pasa mucho que viene una persona heterosis a explicarte la diversidad y claro, es lo que está al alcance de la mano, pero de repente no corresponde. Así que eso, gracias. Estuvo muy entretenido, estuvo bacán. Eso. Gracias. Gracias, Sí. Constanza. Krishna tiene la mano levantada y después Gabriel. Hola, muy buenas tardes a todos. Y quería más que nada hacer un comentario que tienen toda la razón en el hecho de que muchas veces toman como el hecho de, en este caso, como salir del armario, por decirlo así, como de una manera como si fuera algo muy extraño todavía, aún. Por ejemplo, hace poco salió la noticia de un futbolista australiano que claro, que él se declaró que era gay y salían todas las noticias como que, oh, un futbolista gay. Y bueno, claro, en el hecho de que él lo haya manifestado libremente, en este caso como para poder terminar con la discriminación dentro de los deportes a nivel mundial. Pero a veces se toma como si fuera algo de otro mundo, como si fuera algo de otro planeta, que él haya dicho en este caso que era gay y que haya salido en todos los noticieros. Y igual es como algo que te descoloca, porque al final es como la sexualidad de cada uno, la preferencia de cada uno, y no es algo que sea como dije anteriormente, algo extraño, algo que se toma de una forma extraña, como que tenga que ser mencionado en todas las redes sociales, en todos los noticieros, y eso. Krishna es tu nombre, ¿o no? Sí, Krishna. Sí. Sí, Krishna, estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que eso da cuenta del contexto actual, como de pronto ocurre que las personas de la disidencia sexual nos vamos agrupando y nos vamos acompañando. Entonces, yo en lo personal vivo en un ambiente de mucho respeto y de mucha aceptación. Sin embargo, estoy seguro que ese no es el panorama común, ese no es el panorama de la mayoría de las personas, ¿ya? Y las cifras, digamos, y los crímenes
Y las noticias finalmente reflejan eso, lo vuelven a reflejar, que siguen siendo temas tabú, siguen siendo temas que se hablan poco, que se miran como con una suerte de miedo o como con una suerte de odio o de rechazo. Creo que eso ocurre en muchas partes de nuestro país, al menos todavía. Y es lamentable, o sea, yo hago todo lo posible dentro de mis posibilidades de seguir instalando el tema, seguir contando mi experiencia. Bueno, ya no hablé mucho de mi experiencia, pero yo hago lo que puedo dentro de mi alcance y además soy una persona súper privilegiada. O sea, el hecho de poder hablar de mi sexualidad o hablar de estos temas, haciéndolo desde la academia, por ejemplo, es un privilegio tremendo. O sea, hay personas que hablar de su propia sexualidad podría costarles la vida, porque viven en un sector donde hay, no sé, grupos neonazis o donde si alguien se entera te pueden matar. Y eso que puede parecer un poco exagerado, no es exagerado, es real, ocurre. Y bueno, yo creo que también yo he ido generando mis propias estrategias de autocuidado para que a mí no me ocurra nada. Pero créanme que cuando yo me entero que a algún compañero le pasa algo, a mí también me da miedo. Y a mí también, no solo me da miedo por mí, sino que también me impacta y me duele. Me duele que a mis compañeros les pasen esas cosas. Claramente. Gracias, Daniel. Y ahí está la mano de Gabriel, que quiere hacer un comentario también. Hola, buenas tardes primero. Agradecer, bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Quería agradecer primero a la instancia, me conecté un poquito tarde también a la sesión, eh, pero hay unas cositas como que me gustaría mencionar. Por ejemplo, cuando nos posicionamos desde un enfoque de derechos y sobre todo una perspectiva de género y una perspectiva generacional, nos damos cuenta de que desde la perspectiva generacional existen muchas barreras limitantes que justamente creo que la compañera antes de la Krishna lo había mencionado. Y dice que muchas veces nosotros como entre nuestra generación entendemos que comprendemos mucho de este ambiente, estamos mucho más cercanos, mucho más abiertos también a entender estas situaciones y a visibilizar también las vulneraciones que sufre la comunidad. Eh, Sin embargo, como dije, si lo ponemos como desde una perspectiva generacional, nos damos cuenta de que muchos adultos mayores se muestran muy rígidos al cambio o muy rígidos a aceptar estas nuevas perspectivas. Entonces, para mí, mi cuestionamiento es cómo podemos nosotros intentar involucrar más a estas generaciones que quizás vienen con unos patrones arraigados muy profundos e instarlas a que se informen más, a que, no sé, busquen más información, a que compartan más, que abran un poco quizás su capacidad de comprensión del contexto o simplemente entender que existen diversidades. Sí, yo creo que pueden existir múltiples formas o estrategias. Sin embargo, creo que tenemos una forma que está súper a la mano y tiene que ver con lo cotidiano y nuestras propias familias. Ahí nos podríamos preguntar hasta qué punto hablamos de sexualidad con nuestros propios adultos mayores y a veces ni siquiera personas mayores, a veces con nuestros propios padres, que son adultos medios o personas no tan mayores, digamos. Pero hasta qué punto hablamos de sexualidad, hasta qué punto eso puede ser conversado, dialogado. Hay temas tabú dentro de mi familia o no. Si alguien hace algún comentario que a mí me puede parecer medio homofóbico, transfóbico o con odio, ¿qué hago? ¿Me quedo callado, digo algo, lo critico de inmediato? O sea, yo creo que todo debiese partir por el cotidiano. En mi vida cotidiana,
¿Qué tanto instalo este tema en mis propias, en las personas que tengo más cerca y que pueden ser más adultas y claramente que pueden tener estas características generacionales que hemos ya conversado? Em, y desde ahí ir atreviéndose un poco más a dar a conocer estos temas. De pronto, una de las cosas típicas que ocurre dentro de la familia, pensando en la generación mayor, es, bueno, ¿y cuándo me va a presentar la polola? Por ejemplo, la pregunta que le hacen a un chico. O ¿cuándo me va a presentar al pololo? La pregunta que le hacen a la chica. Asumiendo, ¿cierto? Que va a ser polola o pololo según sea el caso. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué responden las personas? ¿Cómo se desarrolla esa escena? ¿Cuál es la respuesta? Aprovechamos quizás de aclarar que no necesariamente tenemos que asumir que va a haber un pololo o una polola, ya sea el caso, o no, o guardamos silencio, empieza una discusión familiar. En algunos casos, este tipo de intervenciones no terminan bien, porque son temas sensibles para algunos. Entonces yo partiría por ahí. Y fuera del mundo de lo cotidiano, todas las ideas son bienvenidas, o sea, campañas de sensibilización, educación, generar un encuentro que aborde esta temática también. Creo que hace falta, por ejemplo, visibilizar la diversidad sexual en las personas mayores también. Porque, insisto, la diversidad sexual es parte de la humanidad, siempre ha existido. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo se ha ocultado, se ha patologizado, se ha vulnerado, etcétera. Muchas gracias. Pero también decir que la carrera tiene como finalidad también en estas instancias poder tomar temáticas emergentes, situadas y poder ir creando visibilidad, darles la posibilidad también a... Aquí hay muchos estudiantes de nosotros conectados, así que las posibilidades de poder reflexionar, dar estas alternativas críticas de poder ir interviniendo dentro de nuestros espacios cotidianos con nuestros propios padres, tíos y gente de nuestra familia, que finalmente es ahí también donde nosotros podemos realizar acciones que van a tener una repercusión quizás bastante importante. Así que yo vuelvo a agradecerte, Ariel, por esta presentación, que creo que están todos muy contentos con lo que escucharon y cómo lo presentaste. Súper. Y vuelven a ver corazones, muchos corazones y aplausos. Eh, Profe, me disculpa un poquito, es que como respecto a Sí. lo que estaba hablando recién Dani, es que justamente es eso. Yo, pese a que no pertenezco a parte de la comunidad, me siento como estudiante de la carrera, me siento como con el deber de defender o de luchar por la disidencia o por estos cambios que se deben realizar como en la sociedad. Entonces, muchas veces me pasa que en el cotidiano, así como tú decías, claro, en mi familia quizás no es como que exista como esta trans odio o lesbo odio, pero sí existen como pensamientos como el micromachismo, por ejemplo, ya, es como lo mismo. Entonces de repente se ven en situaciones y me cuesta muchas veces como poder enfrentar esas situaciones y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, está mal tu pensamiento porque terminan en conflicto. Generalmente termina en conflicto, porque se genera mucha resistencia al cambio. Entonces muchas veces pienso, pucha, quizás desde una mirada más amable o más cercana, como decirle, oye, mira, ¿sabéis que podéis pensarlo de otra forma? Como no tanto como con la lucha, porque como te digo, como muchas veces me siento comprometido con esto, me altero, como me molesta, ¿cachai? Entonces como lo primero que hago es reaccionar, es responder con emoción. Entonces, al final, dentro de eso no se genera un aprendizaje recíproco hacia las dos partes. Mm, sí. Bueno, lo que tú mencionas a mucha gente le ocurre, a muchas personas, tanto de la comunidad como personas heterosis, eh, nos pasa, ¿ya? Y bueno, creo que ahí también hay que poner a prueba un poco como la paciencia
la creatividad también, de en qué momento instalo el tema o cómo lo hago de una manera que no genere esta pelea de inmediato. Em, pero es interesante porque finalmente a uno le gustaría como transformar el mundo, pero yo siempre pienso, estoy logrando transformar mi micromundo, como logro al menos cambiar, por ejemplo, la mentalidad de mi mamá un poco, porque si ni siquiera logro eso, ¿cómo voy a transformar el mundo, no? Entonces ahí yo les animo a cada uno, a cada persona, tratar de generar pequeños cambios, aunque sean muy pequeños. Los pequeños cambios pueden, en el fondo, van desencadenando la transformación social. Debemos tenerle fe a los pequeños cambios. Esa es mi postura y mi opinión, por lo menos. ¿Ya? Entonces, tratemos de hacer la pega en el cotidiano, las personas que quieran sumarse, digamos, a esta transformación y no desistamos. También acompañémonos, contémoslo. Oye, sabes que el otro día tuve una discusión con mi papá porque no sé qué opinas tú? O cómo lo haces tú con tus papás frente al tema. O sea, tratemos de compartir también esta experiencia como de, como dice el compañero, como de resistencia, ¿no? Mi humilde opinión. Acá, Daniel, bueno, que sigue más o menos la línea que estabas diciendo, preguntan, como terapeuta ocupacional, ¿cuáles son los desafíos que vives en tu quehacer frente a los usuarios? Ay, se me corrió. Otra vez. ¿Cuáles son los desafíos que vives en tu quehacer frente a los usuarios que son parte de estas generaciones más estáticas y tradicionales? Sí. Yo he trabajado en general con personas jóvenes y adultas, ¿ya? No he trabajado con adultos mayores, por ejemplo. Por lo tanto, dentro de mi experiencia profesional, lo que sí me ha ocurrido es abordar el tema de la diversidad sexual con jóvenes en conjunto con su familia. Y en algunos casos ha podido ocurrir de forma muy fluida y en otros casos ni siquiera ha llegado a ocurrir. Como que el tema está tan todavía como encapsulado, podríamos decir, o el tema está tan callado, ya está tan oculto, que en algunas familias, al menos cuando yo dejé el proceso, ni siquiera llegamos a tocar ese tema. Sin embargo, lo que sí me ha pasado en mi experiencia profesional es que los jóvenes de la disidencia sexual que me ha tocado atender me han contado digamos, sus experiencias sexoafectivas y sus inclinaciones sexoafectivas. Me las han dicho, me las han contado. Yo creo que es porque finalmente en el espacio terapéutico uno puede brindar como esa libertad, ¿ya? Y porque como a mí también me gusta jugar mucho con la expresión de género, yo creo que se da la confianza para hacerlo y no sentir de mi parte un rechazo o un prejuicio a lo que ellos me tengan que decir, ¿ya? Entonces, en algunos casos, sí hemos tenido que hacer lo que se denomina una sesión familiar o una terapia familiar, a veces en conjunto con psicólogos, para abrir el tema, para aclarar algunas dudas que puedan surgir por parte de los padres. Y cuando se hace eso es cuando tú ya te das cuenta que es el momento. O sea, uno no lo hace, digamos, porque quiere transformar el mundo y porque siente que los papás están obligados a aceptarlo. No, no es tan sencillo. Es después de un periodo de conversación y quizás de meses en donde tú le preguntas al joven o a la persona que está atendiendo, ¿cree que es el momento para abrirlo con tu familia junto a nosotros? Sí, es el momento, ok, se realiza. Y en mi experiencia, siempre eso ha resultado de forma muy positiva, con una buena acogida familiar, siempre uno tiene que aclarar ciertos prejuicios y mitos y el proceso continúa, o sea, no es que la familia se entera y brindamos, no es así tampoco, el proceso sigue, pero en aquellos otros casos donde el joven me ha contado a mí, por ejemplo, un joven que me contó que se sentía bisexual, pero que a él le costaba todavía asumirlo y que le daba mucho temor que su familia se enterara,
claramente eso se pudo trabajar y se pudo conversar en el espacio terapéutico con él, pero no llegamos a la instancia familiar porque en su proceso vital tampoco era lo más adecuado hacerlo en ese momento, ¿ya? Yo después tuve que cerrar el proceso terapéutico con él y después, digamos, por contacto con la terapeuta que continuó, ella me confesó que aún era tema, pero aún no había logrado tampoco abrirlo a la familia. No sé si después ocurrió, no lo sé. Pero creo que es súper importante tener como esa sensibilidad de todo lo que les mostré hoy, de que no es un tema sencillo, de que hay muchos miedos eh, y de que siempre tenemos que estar atentos al sentir de la persona, cómo lo está viviendo la propia persona. Insisto, yo sueño con el momento en que nadie tenga que salir del closet, porque me parece sumamente injusto, tremendamente injusto. Sin embargo, la gente en la actualidad lo vive de esa forma. Y en ese sentido, salir del closet en la mayoría de los casos no es sencillo, no es fácil. Ahora, si hay un profesional o un equipo de por medio, creo que se hace más fácil. Gracias, Daniel. Bueno, acá hay otro comentario de Franco que dice: gracias, Dani, por esta instancia. Comento que también desde donde podemos aportar en nuestros contextos laborales o educativos, si trabajamos en colegios o establecimientos de salud, podemos generar instancias de espacio seguro a les usuarias y niños y adolescentes. Bueno, invitarles a llevar también estas temáticas de discusión también a sus hogares, abrir los espacios de problematización y no sé, Daniel, quizás en algún futuro donde ya nos podamos acercar, poder invitarte a algún encuentro presencial quizás con nuestros estudiantes que, si es que ellos quisieran, pueden levantar la manito si es así, hacer alguna reacción para que, y obviamente si es que tú quieres, para contemplarlo y visualizarlo hacia el futuro. Muchos corazones y deditos para arriba y aplausos. Sí. Creo que es sumamente importante. Bueno, la Pauli nos menciona que ya es todo estudiante de terapia. Genial. Pero es sumamente importante para los estudiantes de terapia y también para cualquier persona mirarse en el sentido de qué tan diverso soy yo, ¿ya? Creo que para mí eso ha sido súper revelador y lo continúo haciendo. Y, y permite finalmente como conectar con las personas en otra dimensión o en otra lógica, ¿ya? Em, Todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos una diversidad interna también, ¿ya? Creo que eso también permite abrazar las diversidades en general, no solo la diversidad sexoafectiva, sino comenzar a vernos desde la diversidad mental, desde la diversidad funcional, desde la neurodiversidad, etcétera. O sea, creo yo que vamos hacia allá. Así que desde ya comenzar a abrazar su propia diversidad y la diversidad de las demás personas, porque creo que este mundo se encamina hacia allá, sí o sí. Y la terapia ocupacional ha hecho esfuerzos, pero creo que todavía tiene muchos desafíos al respecto, ¿ya? De pronto, los y las terapeutas también reproducimos los binarismos, sano, enfermo, discapacitado, capacitado, ¿ya? Entonces, ojo con clasificar a las personas solo en dos opciones, porque es como ilógico. Sí, eso tiende a pasar. Estamos ahí como con esas estructuras cristalizadas un poco Internalizada, y ya tenemos sí, que romper todo el tiempo. Bueno, me dicen por interno también que en algún momento se hizo también un desfile de la diversidad, al parecer, que sí. participaste tú, así que yo creo que acá puede surgir quizás algún tema emergente en el que podamos
trabajar juntos quizás en el futuro. Vuelvo a dar el último comentario que aparece acá, que es Aileen Aravena. Qué bacán que tengamos la posibilidad de participar en estas temáticas, sobre todo lo importante que es reflexionar acerca de estos temas que nos hacen cuestionarnos cómo vivimos y convivimos en la sociedad, el sensibilizar, pero también promover los derechos, la importancia del acompañamiento terapéutico. Acá en Chile conozco a Todo Mejora, hay otras. Sí, Daniel dijo algunas otras redes, están ahí. Ahí. Sí, Y lamento si es que dejé algunas fuera, porque son hartas más, pero estas son como yo creo las que tienen un camino más recorrido y sí o sí, si alguien requiere algún tipo de acompañamiento, quedan en buenas manos. sí, así es. Y bueno, acá también el último comentario. Muchos cariños, Dani. Muchas gracias a todos por estar, Pamela Ugarte. Así que muchas gracias nuevamente. Estoy muy contenta de lo que vivimos hoy día y dejar a todos invitados para la próxima semana. Viene Diego Ramos, activista sexofuncional, terapeuta ocupacional, diplomada en sexualidad humana. Así que por redes sociales también vamos a estar dando el link y enviándolo por mail. Y eso, nos vemos la próxima semana. Gracias, Dani. Y a todos y Gracias a a todas por todos. estar. Gracias, Pauli. Qué bueno que salió todo bien al final. Sí, Ya, súper. estamos en contacto. Estamos en contacto. Un Chao, abrazo chao, se grande. cuidan. Chao.